Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 58, parte final. Impresionante, dijo Sonic, sin poder ocultar su sorpresa. Nunca imaginé que una pequeña moviana pudiera tener tanto poder. Thalía lo observó desde su posición, disfrutando cada momento de la lucha. Su confianza creció a medida que la batalla avanzaba, sintiendo el poder de los brazaletes correr por su cuerpo. No es que no seas bueno, Sonic, dijo Thalía con una sonrisa maliciosa. Es solo que ahora soy más fuerte. Y no tienes forma de ganar. Sonic, viendo que ya estaba en desventaja, intentó un último movimiento, usando todo su poder y velocidad para crear una especie de torsión de energía alrededor de sí mismo, algo que lo había usado en varias batallas anteriores. Se preparaba para liberar un Sonic Boom para al menos igualar la lucha. Pero antes de que pudiera hacerlo, Thalía lanzó un último ataque. Usando el poder combinado de fuego y telequinesis, una enorme explosión de energía se liberó, rodeando a Sonic con ondas de calor abrasador y un campo de energía controlado por la telequinesis. Sonic intentó resistir, pero la fuerza de la energía de Thalía lo derribó de nuevo al suelo. Te dije que no me ganarías, Sonic, dijo Thalía mientras se acercaba lentamente, su brazalete brillando con poder. Este es el fin. Sonic, exhausto y herido, se levantó de nuevo, sin rendirse, pero sabía que estaba luchando una batalla que no podía ganar. La diferencia de poder era ahora demasiado grande. La situación estaba tomando un giro inesperado. Thalía, alias Cream, había logrado derribar a Sonic con una fuerza impresionante. Usando los poderes de Sonic, Blaze, Silver y el brazalete de Mimic, había dominado la batalla. Sonic, que normalmente era un adversario difícil, ahora se encontraba completamente fuera de combate. Pero mientras Thalía se acercaba, dispuesta a rematarlo, algo cambió en el aire. Refuerzos. Desde el horizonte, una nueva ola de Freedom Fighters y héroes llegó a toda velocidad, dirigiéndose al campo de batalla. Tails, quien había sido avisado por Sonic sobre el ataque a la base, ahora se unía al combate con su equipo. Detrás de él llegaban Tangle, Shadow, y el imponente Omega, que se encontraba aún en proceso de recuperación tras su misión solitaria. Tails, con su característico brillo de preocupación, estaba acompañado de varios miembros de la Resistencia que, tras recibir la alerta de Sonic, no dudaron en unirse al rescate. Tangle y Shageta se adelantaron, listos para dar la pelea, mientras que Omega, siempre impasible, evaluaba la situación de manera precisa, analizando las tácticas y los puntos débiles de los villanos. Thalía, que había estado a punto de lanzar el golpe final a Sonic, se detuvo en seco. La llegada de los refuerzos cambió la dinámica de la pelea en un instante. Finitebus, que había estado observando la batalla con una sonrisa maliciosa, ahora frunció el ceño. A pesar de su superioridad estratégica, sabía que enfrentarse a todos esos héroes de frente no sería una opción viable. Parece que la diversión ha llegado a su fin, murmuró Finitebus, mientras sus ojos se llenaban de cálculo. Aunque sabía que Thalía estaba completamente capacitada para continuar la pelea, no era el momento de arriesgarlo todo. La misión principal aún no se había cumplido. Necesitaban escapar, reagruparse y reorganizarse. Thalía, al igual que su líder, comenzó a evaluar la situación rápidamente. A pesar de haber ganado terreno con su victoria sobre Sonic, ella sabía que sus probabilidades de victoria frente a toda la resistencia no eran óptimas. No podía continuar la lucha solo con su poder. La retirada táctica era la mejor opción. Retirada, gritó Finitebus con autoridad, alzando su mano hacia sus subordinados. En ese mismo momento, Thalía miró a Sonic una última vez. Una chispa de satisfacción brilló en sus ojos, sabiendo que había dejado su huella, pero también que tenía un objetivo más grande por cumplir. Las órdenes de Finitebus eran claras, y el combate contra la resistencia debía ser reprogramado para otro momento. Vamos, Thalía. Es hora de que dejemos este lugar, dijo Finitebus mientras se acercaba rápidamente, dando instrucciones a los otros villanos.
Thalía asintió con la cabeza, sabiendo que aunque la victoria en ese momento no era definitiva, aún tenían la ventaja. Usando el poder del brazalete de Mimic, cambió rápidamente su forma, haciendo una última maniobra para evadir la mirada del equipo de Tails. Su aspecto de Moviana adulta desapareció, y se transformó en una versión de ella misma que sería menos reconocible en el futuro. Finitebus, usando su propia tecnología avanzada, activó un portal dimensional, similar a los que había utilizado previamente, y rápidamente comenzó a dirigirse hacia él. Thalía lo siguió de cerca, sus poderes aún brillando con una intensidad que reflejaba todo lo que había aprendido y ganado en combate. «Nos vamos de aquí», gritó Finitebus una última vez, dando la señal para la retirada. Mientras el portal se abría y la energía oscura de la dimensión se extendía por el aire, los villanos comenzaron a desaparecer, dejando atrás el caos y la destrucción en el campo de batalla. Tangle, Shageta, y el equipo de resistencia intentaron alcanzarlos, pero el portal se cerró antes de que pudieran hacer algo. Sonic, aún débil, se levantó con esfuerzo. Aunque había sido derrotado en esta batalla, sabía que no podía permitirse perder de vista a sus enemigos. Thalía y Finitebus seguían siendo una amenaza. Y aunque habían logrado escapar por ahora, la guerra apenas comenzaba. Objetivo: derrotar a los villanos y defender la base. Estado: objetivo parcialmente logrado. La misión se completó parcialmente con éxito. Aunque los héroes lograron impedir que los villanos completaran su ataque total a la base, Finitebus y Thalía lograron retirarse sin sufrir bajas importantes. Los refuerzos llegaron demasiado tarde para evitar la retirada, pero aún queda la esperanza de que la resistencia podrá enfrentarse a ellos nuevamente. La próxima confrontación será mucho más peligrosa. Cuando Thalía y Finitebus atravesaron el portal dimensional y regresaron a la base secreta de Eggman, fueron recibidos con una atmósfera de satisfacción. Eggman, con su característica risa maliciosa, se encontraba esperándolos en el centro de la sala, rodeado por pantallas que mostraban diversos informes sobre las últimas batallas y eventos que sucedían en los diferentes universos. Eggman se acercó a ellos con una sonrisa amplia, el rostro lleno de orgullo por el éxito de su misión. Sabía que la batalla había sido solo el principio, pero ver a sus fuerzas lograr un avance significativo lo complacía de sobremanera. Miró a Thalía con una expresión de aprecio, sabiendo que ella había cumplido su misión a la perfección. Eggman. Vaya, qué sorpresa, al parecer, Cream, o mejor dicho, Thalía, pudiste hacer un gran trabajo. Estoy impresionado. No solo trajiste al Dr. Finitebus de vuelta, sino que también lograste derrotar a Sonic y a sus inútiles amigos. Has demostrado que con un poco de ajuste y entrenamiento, puedes ser una verdadera fuerza a tener en cuenta. Thalía, o Cream, ahora con su nuevo nombre y apariencia, sonrió de manera tranquila, pero con una chispa de satisfacción en sus ojos. Había disfrutado de la batalla, pero entendía que este solo era un paso más en el juego más grande que Eggman estaba organizando. La victoria que habían logrado no solo había sido personal, sino que había acercado aún más a sus enemigos a la derrota final. Thalía. Gracias, Dr. Eggman. Me he entrenado bien y, como puedes ver, mis habilidades y poderes mejorados han dado resultados. Aunque Sonic no era rival, la estrategia fue lo que realmente marcó la diferencia. Eggman asintió, claramente complacido con el informe y el progreso de su creación. Finitebus, quien había permanecido en silencio durante el breve intercambio, también observaba la escena con aprobación. Aunque sabía que el ataque había sido exitoso, comprendía que este no era el fin de la guerra. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Eggman. Excelente trabajo, Thalía. Has cumplido con tus órdenes a la perfección. Ahora, te mereces un descanso. Tómate todo el tiempo que necesites. Pronto, cuando la resistencia esté completamente devastada, no quedarán héroes multiversales que se atrevan a detenernos. Estos tontos que se hacen llamar los peleadores de la libertad no tienen idea de lo que les espera. Este es solo el comienzo, y ya hemos dado un gran paso hacia la victoria. Eggman, con su habitual arrogancia, levantó la mano y señaló a la pantalla frente a él, que mostraba imágenes de las distintas bases de la resistencia. Tails, Sonic, y el resto no sabían lo que se les venía encima. Eggman había reunido a sus más poderosas creaciones y aliados para dar el golpe final. Eggman. Ahora que hemos consolidado nuestras fuerzas, no podemos permitir que nada se interponga en nuestro camino. La resistencia multiversal caerá. Con cada victoria, más de esos inútiles se quedarán atrás. Y después de todo esto, el multiverso entero estará a nuestra merced. Thalía,
con una mirada fría, pero confiada. Y para eso, seguiremos adelante, ¿verdad, Dr. Eggman? Todo el poder de los universos nos pertenece. Finitebus, asintiendo. Así es. Este mundo será solo el primero. No tardaremos en expandir nuestra influencia a otras realidades, con la ayuda de nuestras últimas adquisiciones y estrategias. Es solo cuestión de tiempo antes de que los héroes comprendan lo que les espera. Y entonces, no habrá nada que los salve. Eggman, satisfecho con la afirmación de sus subordinados, miró el horizonte en una pantalla, como si estuviera viendo los próximos pasos de su inevitable victoria. Sin embargo, a pesar de su confianza, sabía que el universo de los héroes no caería sin luchar. Sonic, Tails, Vegeta, y el resto aún no habían sido completamente derrotados, pero su tiempo se estaba agotando. Eggman. Este es el momento decisivo. El mundo entero, el multiverso, serán nuestros. La resistencia se está desmoronando, y nosotros, somos el futuro. Thalía, cuando termine tu descanso, tendrás una nueva misión. Y esta vez, no será solo un asalto. Será el golpe final que destruye a sus defensas para siempre. En ese momento, la atmósfera en la sala se volvió más tensa. Thalía sabía que la siguiente fase de su misión sería aún más difícil, pero también sabía que ya tenía todo lo necesario para enfrentar cualquier desafío que Eggman le asignara. Sin embargo, no olvidaba que detrás de cada victoria había un precio a pagar. Sonic y los héroes aún respiraban, y tarde o temprano, tendrían que enfrentarse nuevamente. Pero hasta entonces, disfrutaría de este momento de triunfo. La resistencia aún lucha, pero la victoria de los villanos en este universo parece cada vez más cercana. Las fuerzas de Eggman y sus aliados, como Finitebus, Thalía, Cream, y otros, han alcanzado nuevas alturas, y el fin de la resistencia parece inminente. La creación de estrategias más profundas y la utilización de la tecnología avanzada del Dr. Eggman pueden asegurar la conquista final del multiverso. Los héroes, debilitados y superados en número, tienen poco tiempo para reorganizarse antes de que sea demasiado tarde. Con el ambiente cargado de tensión, Eggman observó nuevamente las pantallas frente a él, estudiando los últimos informes de la resistencia. Había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Había trazado su plan meticulosamente, y ahora, era el turno de Cream, Thalía, y Metal Sonic de llevar a cabo una misión crucial. Destruir las bases principales de la resistencia. La estrategia era clara. Debían eliminar a los héroes más poderosos primero, dejándolos fuera de juego, para luego arrasar con las bases restantes. Eggman había recopilado toda la información sobre los puntos más vulnerables y la ubicación de los recursos de los héroes, así que no podían fallar. Además, no solo destruirían las bases, sino que atraerían a 3 enemigos poderosos: Surge, Kid Tsunami, y Tenken. Ellos, aunque conocidos por su resistencia y poder, serían la pieza final en este juego de dominación. Eggman sabía que con su ayuda, podrían desmantelar la resistencia de una vez por todas. Eggman, dirigiéndose a Thalía y Metal Sonic. El plan es simple, pero decisivo. Primero, tenemos que alejar a los héroes más poderosos del campo de batalla. No podemos permitir que interfieran. Después de eso, Metal Sonic, Cream, Thalía, irán a Central City, y destruirán las 3 bases principales de la resistencia. Surge, Kid Tsunami, y Tenken también estarán allí, y los 3 nos ayudarán a hacer más eficiente la destrucción. Con su poder, todo será más fácil. Thalía, ahora con su nueva apariencia, escuchó las palabras de Eggman con total concentración. Sabía que esta misión sería una de las más importantes de todas. Mientras que en el pasado había sido una simple niña, ahora, como Thalía, se sentía imparable. Los brazaletes que Eggman le había proporcionado le daban un poder que antes no conocía, y su entrenamiento con Metal Sonic le había dado las habilidades tácticas necesarias para enfrentarse a cualquier reto. Thalía, Cream. Entendido, Dr. Eggman. He estado esperando una oportunidad como esta. Central City no será un obstáculo. Con el poder de los brazaletes y mi nueva estrategia, lograré que todo funcione. Nada nos detendrá. Eggman. Eso es lo que me gusta escuchar. Y recuerda, una vez que las bases estén destruidas, no perderemos tiempo. Los villanos estarán listos para atacar, y no podemos permitir que los héroes se reagrupen. Aprovecharemos su desorden para atacarlos por completo. La victoria está cerca. Metal Sonic y Thalía se prepararon para la misión. Mientras Thalía revisaba los brazaletes que le habían sido otorgados, ajustándose al cambio de poder, Metal Sonic realizaba sus últimos ajustes en su armamento.
Sabían que la misión sería difícil, pero estaban listos para enfrentarse a cualquier desafío. Thalia, Cream. Metal, asegúrate de que los rastreadores estén activados. Debemos localizar las bases antes de que los héroes se den cuenta de que estamos ahí. Metal Sonic. Confirmado. Los rastreadores están activados. Sabemos exactamente dónde están ubicadas las bases de la resistencia. Vamos a hacer que se arrepientan de habernos desafiado. La operación comenzó con Metal Sonic y Thalia, Cream, infiltrándose en Central City. Usaron sus habilidades mejoradas para evadir a los héroes y llegar rápidamente a los puntos estratégicos. A medida que avanzaban, la ciudad parecía desierta, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los héroes llegaran a frenarlos. Thalia. Estamos cerca. La primera base está justo delante. Activemos los brazaletes y terminemos esto rápidamente. Metal Sonic. Recibido. La destrucción comienza ahora. Ambos atacaron con una precisión meticulosa, sus brazaletes activados. Thalia usó el brazalete de telequinesis para derribar estructuras y desintegrar los sistemas de defensa de la base, mientras que Metal Sonic lanzó una serie de ráfagas de energía que redujeron las instalaciones a escombros. En pocos minutos, la primera base fue destruida. Pero sabían que esto no sería suficiente. Necesitaban más. La siguiente base era más difícil de acceder, pero Thalia estaba decidida a destruirla. Mientras tanto, Metal Sonic detectó una presencia. En el horizonte, tres figuras poderosas se acercaban. Surge, Kitsunami, y Tenken. Metal Sonic. Tenemos refuerzos. Surge, Kitsunami, y Tenken están aquí. Thalia. Perfecto. Con su ayuda, no habrá quien nos detenga. Vamos a terminar con esto. Los tres villanos llegaron con gran poder. Surge desplegó su habilidad eléctrica para desactivar las defensas restantes de la base, Kitsunami utilizó sus poderes acuáticos para inundar la estructura, y Tenken desató su fuerza bruta, derribando todo a su paso. Thalia, con una sonrisa maliciosa. La resistencia nunca tuvo oportunidad. Ahora, vamos a destruir la última base y asegurar nuestra victoria. Con la ayuda de Surge, Kitsunami, y Tenken, las bases restantes fueron arrasadas una tras otra. Cada ataque de los villanos era más devastador que el anterior, y los héroes no podían hacer nada para detenerlos. Mientras tanto, Eggman observaba desde su base, satisfecho con los resultados. Eggman. Esto es perfecto. Las bases están cayendo. Los héroes no tendrán tiempo para reaccionar. Ahora, la verdadera conquista puede comenzar. Con las tres bases principales destruidas, la resistencia estaba en caos. Eggman sabía que la victoria estaba cada vez más cerca. Thalia, Metal Sonic, Surge, Kitsunami, y Tenken habían hecho su parte, y pronto, nada podría detener a su ejército de villanos. La última fase de su plan estaba en marcha, y la resistencia apenas estaba comenzando a comprender el alcance de la amenaza que se les venía encima. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar, y Eggman sabía que la resistencia aún tenía mucho que ofrecer, aunque eso no duraría mucho. El ambiente estaba tenso en la base secreta de los héroes. Todos los miembros estaban reunidos, tratando de digerir la magnitud de la situación. Prototype Blaze había irrumpido en el lugar, interrumpiendo mi momento de relajación, que por supuesto, no era el más adecuado. A pesar de que en ese instante yo celebraba una victoria, rápidamente tuve que cambiar mi enfoque al escuchar sus palabras. Los héroes estaban en apuros, y necesitábamos encontrar una solución urgente. Silver, pensando para sí mismo. ¿Por qué siempre interrumpen mis momentos de descanso? Bueno, ahora no hay tiempo para quejas, debo concentrarme. Prototype Blaze, hablando con seriedad. Silver, hay que ser realistas, la situación ha empeorado. Los héroes están atrapados y sus bases han sido destruidas. La resistencia está en caos y no tienen dónde refugiarse. Te he traído aquí porque necesitas ayudar a tomar decisiones. Los demás ya están esperando, incluyendo todo tu equipo, como Shade, Fiona, Dante, Alex, Tatsumaki, Todoroki, Fleetway, y más. La información que me brindó era preocupante. Todos los héroes, como Sonic, Tails, Knuckles, Amy, y los demás, se encontraban completamente desbordados por los ataques continuos de los villanos. La fuerza de Eggman y sus aliados, incluidos Surge, Kitsunami, y Tenken, había logrado que las bases de la resistencia se desmoronaran. La situación era más grave de lo que imaginaba. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún podíamos cambiar el rumbo. Silver,
pensando en voz alta. Si las bases fueron destruidas y no tenemos dónde refugiarnos, eso quiere decir que tenemos que tomar un enfoque completamente diferente. Tal vez, no podamos pelear contra ellos directamente por ahora, pero eso no significa que debamos rendirnos. Todo puede ser revertido si tomamos las decisiones correctas. Miré alrededor de la sala, donde todos los héroes estaban reunidos, incluidos mis compañeros más cercanos. Shade, con su agilidad y experiencia. Fiona, quien siempre había sido una estratega brillante. Dante, siempre listo para luchar sin temor. Alex, un luchador imparable. Tatsumaki, con su habilidad de manipular la energía. Todoroki, que podría usar su fuego y hielo para cualquier situación. Y Fledway, con su rapidez. Además, la presencia de Prototype Blaze se hacía más importante, ya que era quien había estado siguiendo de cerca todos los movimientos de los villanos. Silver. Sabemos que no podemos enfrentarnos directamente a los villanos por ahora, pero podemos hacer algo. Si Eggman está usando sus villanos para atacar nuestras bases y debilitarnos, entonces debemos ir al centro de sus operaciones. La clave está en Eggman. Si conseguimos neutralizar sus fuerzas más poderosas, como Metal Sonic y sus aliados, podríamos tener una oportunidad. Shade, mirando con determinación. Eso suena bien, pero ¿cómo planeas hacerlo? Ellos tienen refuerzos de todas partes, y por lo que he visto, Eggman no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Fiona, con una expresión calculadora. No tenemos tiempo para rodeos. Necesitamos encontrar la fuente de poder detrás de los ataques, y probablemente eso está en las bases de Eggman. Si podemos infiltrarnos en su cuartel general, podríamos desmantelar su ejército desde dentro. Dante, golpeando su puño contra la palma de su otra mano. Eso suena a algo que puedo hacer. Si vamos a infiltrar las bases, vamos a hacer que cueste. Podemos dividirnos, hacer distracciones, y cuando los tengamos donde queremos, les damos un golpe definitivo. Alex, sonriendo confiado. Si necesitamos un plan de respaldo, tengo un par de ideas. No podemos subestimarlos, pero con el equipo adecuado, podemos hacer que caigan uno por uno. Tatsumaki, serio. Lo más importante ahora es planificar bien. No debemos actuar impulsivamente. Necesitamos asegurarnos de que cada uno de nosotros esté en el lugar correcto y con el equipo adecuado. Silver. Tienes razón, Tatsumaki. Lo primero es hacer una incursión en sus bases principales. Sabemos que Eggman está liderando los ataques, pero su poder proviene de sus villanos y sus máquinas. Si logramos desactivar sus máquinas o al menos ralentizarlas, podríamos ganar tiempo para atacar sus bases. Fledway. Yo me ofrezco para hacer una misión de reconocimiento. Soy rápida, y puedo infiltrarme sin ser vista. Así sabremos exactamente cómo son las defensas de Eggman y cómo podemos entrar. Silver, asintiendo. Perfecto. Fledway, tú liderarás la infiltración. Shade, Fiona, y Dante irán contigo para protegerla si es necesario. El resto de nosotros, incluidos yo mismo, debemos prepararnos para entrar en acción una vez tengamos información concreta. Fiona. No olvidemos que Metal Sonic y Cream con su apariencia de Dahlia estarán allí. Necesitamos una estrategia para enfrentarlos, y si descubrimos que están dentro de las bases, debemos estar listos para neutralizarlos. La sala quedó en silencio mientras todos reflexionábamos sobre el plan. Sabíamos que la batalla no sería fácil, pero la situación no era desesperada. Aún teníamos el control de la situación, aunque Eggman y su ejército de villanos fueran una amenaza formidable. Las alianzas con nuestros compañeros más poderosos y nuestras habilidades tácticas podrían ser la clave para darles la vuelta a las circunstancias. Silver, con una sonrisa determinada. Si tomamos las decisiones correctas y nos mantenemos unidos, podemos detener a Eggman y a sus fuerzas. La resistencia no caerá hoy. Prototype Blaze, con una sonrisa levemente orgullosa. Eso es lo que quería escuchar, Silver. Pero recuerda, esto no será fácil. Eggman es un genio, y sus villanos están cada vez más fuertes. Prepárate para lo peor. Silver. Lo sé. Pero lo enfrentaremos, como siempre lo hemos hecho. Juntos. La batalla por el futuro de nuestro mundo estaba lejos de ser decidida, pero ahora teníamos un plan. Con nuestros héroes y aliados listos, comenzaría una nueva etapa de resistencia, y aunque las bases de Eggman estaban destruidas, nuestra esperanza seguía intacta. Sin importar lo que sucediera, la resistencia no sería destruida tan fácilmente. El plan se había llevado a cabo a la perfección, pero el enemigo siempre tenía sus propias cartas bajo la manga.
A medida que los héroes se agrupaban para organizar su ataque, la atmósfera cambió drásticamente. Los villanos, alertados por alguna señal que no logramos detectar, comenzaron a acercarse, como sombras al acecho. Fue un golpe en el estómago para la resistencia. Sabíamos que debíamos actuar rápido. Tails, siempre el estratega, tomó la palabra y delineó un plan de acción. Tails. Escuchen. El equipo Rose, el Team Dark, y Sonic se encargarán de contener el ataque de Metal Finitegus e Infinite. Silver, Blaze, Fleetway y Alex irán a buscar a Dahlia, la versión malvada de Cream que nadie sabía, y Alegrobot. El resto de nosotros, junto a los que quedamos, iremos por los Eggmans que están en el lado sur. Si gritamos, todos se unirán a la pelea. ¿Entendido? La tensión aumentó mientras nos preparábamos para el inminente enfrentamiento. Los héroes se posicionaron, listos para luchar por la supervivencia. Mientras tanto, en el campo de batalla, el Team Rose, junto con el Team Dark y Sonic, se encontraron cara a cara con los villanos. Infinite, con su aura oscura, sonrió con confianza, mientras que Scourge se reía despectivamente. A su lado, la versión malvada de Cream, Dahlia, observaba con una sonrisa burlancia. Sonic. No vamos a dejar que se salgan con la suya esta vez. Tails. ¿Preparados, chicos? Ahora. La batalla comenzó con una serie de ataques coordinados. Sonic, con su velocidad característica, se lanzó hacia Infinite, tratando de desestabilizarlo. Knuckles se unió al ataque, lanzando golpes potentes, mientras que Amy usaba su mazo para desviar los ataques de Scourge. Scourge. ¿Creen que pueden vencerme? Son unos tontos. Con una explosión de energía, Scourge se lanzó hacia Amy, pero Tails intervino, usando su cañón para golpearlo. La batalla continuó, y los héroes estaban decididos a no dejarse vencer. Mientras tanto, Dahlia se unió a Infinite, lanzando ráfagas de energía y provocando caos. Sin embargo, los héroes se mantenían unidos, utilizando sus habilidades y tácticas para detener el avance de sus oponentes. La pelea era feroz, con ambos lados intercambiando ataques. Sonic, usando su velocidad, logró desviar un ataque de Infinite, mientras que Knuckles golpeaba a Scourge con fuerza bruta. Amy y Tails se centraron en Dahlia, intentando detenerla antes de que pudiera usar todo su potencial. Sin embargo, la estrategia era más complicada de lo que parecía. Dahlia se movía rápidamente, usando la telequinesis para manipular el entorno a su favor. Dahlia. No pueden tocarme. Soy más poderosa que la última vez que luchamos. Los héroes luchaban con todas sus fuerzas, pero sabían que necesitaban un cambio en la estrategia. A medida que avanzaban, comenzaba a surgir un patrón. Dahlia, a pesar de su poder, estaba empezando a cometer errores debido a su arrogancia. Con una señal, Sonic y Knuckles atacaron juntos, lanzándose hacia Dahlia. Al mismo tiempo, Amy y Tails lanzaron sus respectivos ataques en conjunto. Los cuatro héroes se unieron en un esfuerzo coordinado. Tails. Ahora, Sonic. Dale todo lo que tienes. Con un grito, Sonic se lanzó al ataque con todo su poder, logrando impactar a Dahlia con una serie de golpes rápidos. Mientras tanto, Knuckles se enfrentaba a Infinite, que estaba haciendo todo lo posible por desviar los ataques de los héroes. Knuckles. No te saldrás con la tuya, Infinite. En un momento crucial, Sonic logró crear una abertura en las defensas de Dahlia. Con un golpe bien dirigido, la empujó hacia atrás, dejándola vulnerable por un instante. Sin embargo, Dahlia se recuperó rápidamente, pero había perdido la confianza. Viendo que sus compañeros estaban en problemas, Infinite decidió intervenir. Usando su poder, lanzó una onda expansiva que separó a los héroes, haciendo que Sonic y Knuckles se tambalearan. Infinite. Es hora de que conozcan su final. Justo cuando parecía que los héroes iban a ser superados, Dahlia comenzó a fluir con la energía oscura, lo que le dio una ventaja momentánea. Pero sus compañeros, aunque debilitados, no estaban listos para rendirse. Tails y Amy, con una combinación de habilidades, comenzaron a trabajar juntos. Tails activó su cañón, lanzando un ataque para distraer a Dahlia, mientras Amy se preparaba para asestar un golpe crítico. A pesar de la presión, Sonic, Tails, Amy y Knuckles continuaron luchando. Cada uno sabía que el otro contaba con su apoyo, y eso les dio la fuerza necesaria para seguir peleando. La batalla no era solo contra los villanos, sino también contra el tiempo, y cada segundo contaba.
Mientras tanto, Cream, en su versión malvada, Thalia, comenzó a usar sus habilidades de forma más intensa. Sin embargo, sus ataques empezaron a volverse más predecibles. Tails notó el patrón y comunicó a los demás. Tails. Sonic, su ataque sigue la misma trayectoria. Debemos aprovecharlo. Sonic. Vamos a acabar con esto. Con una coordinación impecable, los héroes finalmente lograron hacerse con la ventaja, y Thalia se vio obligada a replegarse momentáneamente. Al ver que su estrategia había fallado, Thalia y Infinite decidieron lanzar un ataque final. Pero los héroes, motivados y más fuertes que nunca, estaban listos para enfrentar el desafío. Knuckles. No permitiré que esto termine mal. Atacamos con todo lo que tenemos. Sonic. Ahora, chicos. Demos todo lo que tenemos. Con un esfuerzo conjunto, los héroes lanzaron su asalto final, enfocados en Thalia y Infinite. La batalla estaba a punto de llegar a su clímax, y el destino de todos estaba en juego. La pelea era feroz, con ambos bandos intercambiando ataques y defendiéndose mutuamente. Sin embargo, la determinación de los héroes brillaba con más fuerza que nunca. A pesar de que los villanos eran poderosos, la unidad y el compañerismo de los héroes les daban la fuerza necesaria para resistir y luchar por su libertad. La batalla estaba lejos de terminar, y el futuro de Central City aún colgaba de un hilo. La situación había cambiado drásticamente. A pesar de la feroz resistencia que los héroes estaban mostrando, el peso de la batalla comenzaba a ser demasiado. El Team Rose, el Team Dark, y los demás héroes habían logrado derrotar a varios villanos poderosos, pero la presión era demasiado fuerte. Los villanos habían logrado superar sus defensas y la batalla no estaba a su favor. Tails, preocupado pero decidido, habló con su equipo, intentando mantener la moral alta. Tails. No podemos rendirnos ahora. Aguantemos un poco más. Refuerzos están en camino. Pero, pronto, Tails y los demás comenzaron a darse cuenta de la cruda realidad. A pesar de sus esfuerzos, la situación se estaba tornando más desesperada. Los héroes estaban siendo superados en número y poder por los villanos. Los ataques constantes, la presión y el agotamiento comenzaban a tomar su peaje. Los miembros del Team Rose estaban heridos, Sonic y Knuckles estaban agotados, y Amy trataba de proteger a Tails mientras él intentaba coordinar los esfuerzos. A pesar de los ataques decisivos de Sonic y Knuckles, había demasiados enemigos, y Infinite y Scourge seguían siendo una amenaza constante. Tails, viendo que el equipo necesitaba refuerzos inmediatos, hizo una llamada de emergencia. La señal se envió a todo el mundo, pero algo no estaba bien. Sabían que el equipo de refuerzos, que incluía a Shagetta, Omega y los demás, no llegaría a tiempo. Las bases de resistencia en otros lugares estaban siendo atacadas, y muchos de los héroes ya estaban luchando para proteger a sus propios mundos. Tails, tratando de mantener la esperanza, les dijo a sus compañeros. Tails. Mantengan la línea. Los refuerzos están en camino. Solo necesitamos aguantar un poco más. Pero a medida que pasaban los minutos, la situación se volvía cada vez más incierta. Las tropas de los villanos, lideradas por Metal Sonic, Thalia, Eggman, Finitebus, y otros, estaban atacando con una furia imparable. Sus habilidades y poderes eran vastos, y la resistencia heroica comenzaba a flaquear. Thalia, en su forma malvada, aún disfrazada de Cream, observaba la pelea desde un lugar elevado. Sonrió al ver cómo los héroes caían lentamente bajo la presión de los ataques de los villanos. Con Sonic, Knuckles y Amy agotados, Tails tratando de coordinar y Sage y Fleetway defendiendo los últimos puntos, la derrota parecía inminente. Infinite y Scourge se acercaron, con sus poderes oscuros y su fuerza imparable. Scourge, al ver que los héroes estaban cerca de ser derrotados, sonrió con malicia. ¿Eso es todo lo que tienen? Patéticos. Exclamó mientras lanzaba una ráfaga de energía que atravesó a Sonic y Knuckles, dejándolos tambaleando. Infinite, con su habilidad de crear distorsiones dimensionales, atacó a Amy y Tails, separándolos con un potente ataque que los dejó sin aliento. Al ver que la batalla ya estaba perdida, Tails gritó a sus compañeros. Tails. No podemos perder aquí. Resistan. Los refuerzos están casi aquí. Pero la verdad era que no llegaban a tiempo. Los villanos habían logrado tomar el control de la situación. En un último esfuerzo, Sonic intentó luchar contra Infinite una vez más, pero su energía se agotaba. Sonic. Debemos. No podemos rendirnos.
pero la fatiga y los ataques implacables comenzaron a pesar sobre él. Tails vio cómo Sonic, su amigo, caía de rodillas. La desesperación llenó su pecho. Sabían que los villanos estaban a punto de hacer su movimiento final. Los héroes, aunque luchando con valentía, simplemente no podían ganar esta vez. Thalía, aprovechando el momento, activó su telequinesis, levantando a Sonic en el aire y dejándolo caer violentamente, debilitado por el combate. Knuckles, al tratar de intervenir, fue rápidamente inmovilizado por Infinite. Tails. No. La captura de Sonic, Knuckles y Amy fue casi inmediata. Los tres héroes fueron apresados por los villanos, que aprovecharon el cansancio y el agotamiento para dar el golpe final. Con los tres héroes caídos, Tails sabía que la batalla estaba perdida. La última línea de defensa había caído, y los refuerzos ya no serían suficientes para cambiar el curso de la batalla. La captura de los héroes fue inminente, y Thalía, la versión malvada de Cream, se acercó lentamente a Tails, quien estaba demasiado debilitado para luchar. Thalía. Lo siento, Tails, pero esta vez no hay escape. Y ustedes, héroes, simplemente no pueden ganar. Todo esto es parte del plan. La victoria ya está asegurada. Tails cayó de rodillas, mirando a sus compañeros caídos. La derrota estaba en sus ojos, pero aún había algo dentro de él que no quería rendirse. Pero, al final, las fuerzas de los villanos habían superado a los héroes. La situación en Central City era desesperante. Silver, al escuchar el informe de los problemas que enfrentaban sus compañeros, sintió la urgencia de hacer algo. Sabía que el Team Rose y el Team Dark se dirigían hacia el campo de batalla para ofrecer respaldo, pero había un problema. Infinite y Scourge estaban en su camino, bloqueando el avance de cualquier posible refuerzo. No había mucho tiempo. Si los refuerzos no llegaban, todo estaba perdido. A pesar de las circunstancias, Silver no podía perder la calma. Sabía que sus compañeros necesitaban tiempo para reorganizarse, y el único modo de conseguirlo era tomar el control de la situación, aunque fuera por un breve momento. De repente, un sonido familiar llegó a sus oídos. Dante había llegado. Dante. Hola, jefe. Siempre llego tarde, ¿eh? Dijo con una sonrisa confiada, claramente disfrutando de la tensión de la batalla. Sin embargo, a pesar de su tono relajado, no podía ocultar que estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía. Silver, con una leve sonrisa, respondió. Tarde o no, Dante, ahora somos pocos, pero tenemos una leve ventaja. Mientras tú y yo nos encargamos de los refuerzos, tenemos que evitar que los demás nos superen. Sabemos que Infinite y Scourge no son rivales fáciles. Dante asintió, mirando a su alrededor. La situación era tensa, y las fuerzas enemigas seguían avanzando. Infinite había desatado una distorsión dimensional que hacía más difícil para los héroes moverse con libertad, mientras que Scourge lanzaba ataques destructivos que devastaban todo a su paso. Dante sacó su espada con un movimiento fluido, listo para atacar. Silver, al ver la determinación de su compañero, se preparó para usar sus poderes telequinéticos y enfrentarse a los enemigos más fuertes que quedaban en pie. Scourge y Infinite, al ver a Silver y Dante preparándose, sabían que la pelea iba a ser difícil. Infinite comenzó a crear distorsiones dimensionales alrededor de ellos, intentando desorientarlos y atacar con ráfagas de energía devastadoras. Pero Silver, al ser capaz de controlar el espacio a través de su telequinesis, logró bloquear muchas de las distorsiones, manteniéndose firme. Silver. No me importa cuántas distorsiones crees, Infinite. Te voy a detener aquí y ahora. Gritó, mientras utilizaba su poder para contrarrestar las distorsiones y lanzar un potente golpe telequinético hacia Infinite. Infinite, que había anticipado el movimiento, usó su habilidad para crear una esfera de energía oscura a su alrededor. El golpe de Silver chocó contra la esfera, haciendo que una explosión de energía se desatara, pero Infinite apenas se inmutó, sonriendo con malicia. Infinite. Tu telequinesis no será suficiente para derrotarme, Silver. Estás perdiendo el control. Mientras tanto, Scourge se enfrentaba a Dante, quien, con una velocidad impresionante, esquivaba y contrarrestaba sus ataques con su espada. Scourge no dejaba de atacar, pero Dante demostraba tener una increíble capacidad de reacción, anticipándose a cada movimiento y desviando sus golpes. Dante. Vaya, no eres tan malo, pero necesitarás más que eso si quieres vencerme. Scourge gruñó, lanzándose hacia Dante con una velocidad sorprendente.
Pero Dante reaccionó rápidamente, usando sus habilidades de combate y su agilidad para mantener el ritmo de la pelea. El combate entre Silver y Infinite continuaba con una intensidad imparable. Infinite desataba su poder dimensional con fuerza, mientras que Silver, con su habilidad telequinética, contrarrestaba cada uno de los ataques, creando barreras de energía y proyectando potentes ondas telequinéticas. Sin embargo, Scourge estaba causando más problemas de lo que Dante había anticipado. Aunque Dante luchaba bien, Scourge era un rival formidable, siempre anticipando sus movimientos y atacando con fuerza brutal. Dante. Este tipo no es fácil, ¿eh? Dijo, esquivando un golpe certero de Scourge. Pero yo también tengo mis trucos. Usando un rápido movimiento, Dante desvió un ataque de Scourge y lo lanzó hacia el suelo, justo antes de usar una serie de cortes rápidos que desgarraron el aire. Sin embargo, Scourge fue rápido, esquivando en el último momento y volviendo a atacar, dejando a Dante sin mucho tiempo para reaccionar. Mientras tanto, Silver parecía estar atrapado en un tira y afloja con Infinite. Cada uno de los ataques de Silver era contrarrestado por Infinite con sus distorsiones, creando una batalla de desgaste donde el ganador sería el que lograra controlar el flujo de la batalla. A lo lejos, el rugido de los Team Rose y el Team Dark se oía cada vez más cerca. Sin embargo, la intervención de los villanos no dio tregua. Thalia, la versión malvada de Cream, había liderado a los villanos para asegurarse de que ningún refuerzo llegara, utilizando su poder para interceptar y ralentizar cualquier movimiento de los héroes. Pero justo cuando la situación parecía más oscura, Silver vio una oportunidad. Con un grito feroz, utilizó su telequinesis al máximo, lanzando una onda de choque hacia Infinite, desestabilizándolo por un momento y dándole a Dante la oportunidad perfecta para atacar. Dante, aprovechando el resquicio de oportunidad, asestó un golpe decisivo a Scourge, derribándolo al suelo con una fuerza brutal. Scourge intentó levantarse, pero la presión del ataque lo dejó debilitado, permitiendo que Dante lo inmovilizara momentáneamente. Mientras los héroes continuaban luchando, Thalia, con una sonrisa macabra, miraba desde las sombras. Aunque sus compañeros seguían luchando, la guerra no estaba ganada, y las fuerzas de los villanos estaban ganando terreno. La lucha era feroz, y el futuro de Central City estaba en juego. Silver, Dante, y los demás héroes sabían que la victoria no sería fácil. Pero no podían rendirse, sabían que el destino del multiverso dependía de su resistencia. Pero, con cada segundo que pasaba, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. El destino estaba más incierto que nunca. La batalla estaba alcanzando su punto culminante, y cada segundo que pasaba se sentía más y más como una condena. Silver sabía que sus compañeros no podrían mantenerse mucho más tiempo. Aunque Team Dark y Team Rose habían logrado derrotar a Infinite y Scourge, el enemigo no daba tregua. Los villanos se reunían de nuevo, tomando ventaja en número y fuerza. La situación se volvía insostenible, y cada vez que parecía que los héroes ganaban algo de terreno, la amenaza aumentaba. La atmósfera se llenó de tensión, y Thalia, la versión malvada de Cream, apareció en el campo de batalla, avanzando con una calma perturbadora. Mientras que Cream de este mundo miraba a Thalia con sorpresa y confusión, Silver sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Thalia no era una simple villana. Era la versión malvada de Cream de otro universo, criada en el caos y el odio, bajo el mando de Eggman. La batalla parecía ir de mal en peor. Silver intentó usar su telequinesis para tomar ventaja, pero Thalia no era una oponente común. Con un gesto frío, ella contrarrestó la telequinesis de Silver con facilidad, usando una fuerza equivalente, mientras mantenía una sonrisa cruel. Silver no podía entender cómo podía hacer eso. Normalmente, las habilidades telequinéticas de los demás no eran tan fuertes como las suyas, pero Thalia estaba demostrando tener el control total de su poder. ¿Realmente pensabas que podrías vencerme, Silver? Dijo Thalia con un tono burlón, mientras cruzaba los brazos. Soy una versión mucho más fuerte que la Cream que conoces. Soy lo que ustedes hubieran podido ser si no fueran tan débiles. Silver apretó los dientes, pero no perdió la esperanza. Intentó recuperar el control, lanzando ondas telequinéticas más grandes, pero Thalia las desvió con facilidad. La pelea se volvía más y más desesperante. Metal Sonic, que estaba a su lado, observaba la situación con una frialdad mecánica. Con un movimiento rápido, agarró una copia del Rubo Fantasma, una de las armas más letales que había creado Eggman, y se preparó para usarla.
Sabía que la batalla necesitaba un cambio radical, pero las circunstancias no eran favorables. Mierda, murmuró Silver mientras observaba cómo sus compañeros caían uno por uno. El peso de la batalla, la fatiga, la desesperación, todo se unía en ese momento. Cada paso que daban los héroes era en vano, y Eggman seguía ganando terreno. Proto, uno de los héroes más valientes, fue el siguiente en caer, siendo superado por el poder de los villanos. Las fuerzas de Eggman se desplegaban sin descanso, y el equipo heroico no podía mantenerse al día. La desesperación se apoderaba de Silver, quien, al ver cómo Proto caía, no pudo evitar pensar en la posibilidad de que no sobrevivirían a esta. Tenemos que hacer algo. Si esto sigue así, todos caeremos. Pensó con angustia, mientras veía que cada uno de sus compañeros se iba debilitando. La pelea seguía en su punto álgido, pero la ventaja de los villanos era clara. Silver intentó concentrarse y pensar en una estrategia, pero sentía que el tiempo se agotaba, y cada segundo perdía más compañeros. Fleetway, Shade, Dante, Tangle, Blaze, todos caían uno tras otro, siendo derrotados por la fuerza combinada de los villanos. Sin embargo, Cream, de este mundo, observaba la escena, sorprendida por la increíble fuerza de Galia. Era evidente que la versión malvada de ella misma no tenía los mismos principios ni la misma bondad. Era más despiadada, y su poder lo reflejaba. Pero Cream de este universo sabía que no podía rendirse. Mientras veía de Galia dominando, Cream miró a Silver con una determinación renovada. No podemos dejar que ganen, dijo Cream, levantándose a pesar de la fatiga. No puedo quedarme de brazos cruzados. Talia, al ver la determinación de Cream, sonrió con malicia. ¿Qué vas a hacer, pequeña Cream? ¿Vas a detenerme con tus ideales de justicia? Te aseguro que eso no funcionará aquí. En un acto de desesperación, Silver miró a Cream y vio en sus ojos el reflejo de lo que él había luchado por proteger. La esperanza, el deseo de cambiar el destino, la lucha por la libertad. En ese instante, algo dentro de Silver cambió. Sabía que no podía rendirse. No podía permitir que Galia y los villanos ganaran. Si necesitaba sacrificarse para dar a sus compañeros una oportunidad, lo haría. Pero aún quedaba una chispa de esperanza, una última oportunidad. Mientras los villanos se preparaban para su próximo ataque, Silver se preparó para usar todo lo que tenía. Pero sabía que necesitaría más que su poder. Necesitaría el apoyo de todos los héroes, unidos. Vamos, equipo, gritó Silver, concentrando su poder telequinético en una última ofensiva. Luchen con todo lo que tengan. No dejemos que nos derroten. La batalla, que parecía perdida, aún podía cambiar. Silver estaba dispuesto a arriesgarlo todo para asegurarse de que sus compañeros no cayeran sin luchar hasta el último aliento. El aire estaba cargado de desesperación, un peso que se sentía en cada rincón del campo de batalla. Silver veía cómo sus compañeros caían uno tras otro, sin poder hacer nada para evitarlo. Los villanos avanzaban con una fuerza imparable, y a cada segundo, parecía que la derrota era inevitable. La tensión se apoderaba de él, y los recuerdos de tantas batallas pasadas se agolpaban en su mente. Sabía que esta podría ser la última. Con los ojos llenos de lágrimas, Silver miraba a sus amigos y aliados caer bajo la presión de los villanos. La impotencia le recorría las venas, pero había algo más, algo profundo dentro de él. La desesperación no lo estaba dominando, sino que lo empujaba a hacer lo impensable. Recordó las palabras de sus compañeros, el sacrificio que todos habían hecho hasta ahora, el trabajo en equipo, la esperanza, la lucha por un mundo mejor. Y entonces, en ese momento, recordó lo más importante. Su deber, su compromiso con la protección de todos. Vigilante. Vigilante, por favor. Se supone que sigues vivo. No dejes que todos caigamos aquí, por favor, aparece y sáquenos de este apuro. Gritó Silver con una desesperación palpable en su voz, buscando alguna señal de ayuda. El sonido de su grito resonó en sus oídos, pero la respuesta nunca llegó. Nadie apareció. El vacío de su llamada al héroe que había esperado parecía tragarse el sonido. Con una mezcla de impotencia y determinación, Silver no pudo evitar sentir una presión indescriptible en su pecho. La rabia crecía en su interior, su corazón latía con furia mientras veía el rostro de Cream, de Sonic, de Tails, de todos los que ya caían bajo la fuerza de los villanos. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero algo dentro de su alma se negó a ceder. En ese instante, el dolor de la pérdida, la presión de la situación, la angustia de no poder hacer más, se transformaron en pura energía.
Silver cerró los ojos, respirando profundamente, dejando que el poder que había guardado durante tanto tiempo se desbordara en su interior. Sintió cómo su cuerpo comenzaba a arder con una energía desconocida, casi sobrenatural. Sin previo aviso, la energía del Hiperfénix despertó en su interior, una llama infinita que ardía en su pecho, consumiendo todo lo que había sido antes. Era una energía de renacimiento, de lucha, de resurgir de las cenizas. Silver sintió cómo cada célula de su ser se recargaba con una fuerza indescriptible. Entonces, sin dudar, una explosión de poder estalló, como una tormenta desatada, una energía que parecía capaz de destruir todo a su alrededor. La transformación era innegable, pero él la controlaba. La fase 2 del Super Saiyajin emergió, su cabello dorado brillaba intensamente como un sol en el campo de batalla. El poder era arrollador. Su aura se expandió, envolviéndolo con una fuerza que no podría describir con palabras. Todo a su alrededor temblaba. La tierra crujía bajo el peso de su nueva energía, y el aire vibraba como si fuera a romperse en cualquier momento. La furia de su transformación iluminó el cielo. Si el vigilante no vendrá, entonces lo haré yo. No dejaré que mueran, no dejaré que caigan sin luchar. Pensó Silver mientras sentía cómo su cuerpo era envuelto en la energía oscura del Doom. Era un poder que representaba tanto destrucción como renacimiento, un poder que podía salvar o destruir todo, dependiendo de cómo lo usara. Con esa mezcla de energías, Silver sabía que estaba dando un paso al límite. Ya no quedaba marcha atrás. Con un grito descomunal, la energía se desbordó. La tierra tembló aún más intensamente. Silver avanzó hacia los villanos con una velocidad abrumadora. El aire se distorsionaba a su alrededor mientras sus movimientos eran casi imposibles de seguir. Con cada paso, su poder crecía, y las ondas de energía que desprendía eran tan fuertes que todo a su alrededor comenzaba a desintegrarse. Nadie más morirá. Esto se acaba ahora. Gritó Silver, y su voz resonó con una determinación feroz. Lanzó un golpe hacia el suelo, causando una explosión de energía que arrasó todo a su paso, abriendo un cráter gigantesco. El impacto fue tan fuerte que la onda de choque derribó a los villanos más cercanos, y la tierra se fracturó. Pero Silver no se detuvo ahí. Con su cuerpo envuelto en energía dorada y oscura, comenzó a atacar a los villanos más cercanos con una velocidad y poder que ni siquiera ellos podían imaginar. Thalia, Eggman, Metal Sonic, y los demás enemigos fueron empujados hacia atrás por la intensidad de su fuerza. Esto es lo que pasa cuando un héroe no se rinde. Rugió Silver mientras continuaba avanzando, su poder descontrolado sacudiendo el campo de batalla. La guerra aún no había terminado, pero en ese momento, Silver había tomado el control. Aunque no sabía cuánto duraría su poder, su determinación era firme. Si tengo que destruirme para salvarlos, lo haré, pensó, mientras avanzaba, sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Ya estoy aquí, perdón por llegar tarde. Fin del capítulo 58, parte final.